Nos metemos ahora ya en lo insólito, en lo misterioso. Este martes ponemos el acento en nuestro gabinete de lo insólito en la manera en la que la Iglesia Católica, como institución que influye en la vida de 1.400 millones de personas en todo el mundo, afronta lo sobrenatural, el mundo de los ovnis y hasta la posible existencia de extraterrestres. José Gregorio, muy buenos días. Buenos días, Marta. Pues, si te parece empezamos, eso lo abordaremos en unos minutos, pero si te parece empezamos con la actualidad, de esa imagen, esa luz que cruzó el cielo hace tan solo unos días. Y que además pues causa una gran expectación, incluso yo diría que hasta cierto punto alarma social, porque cada vez son más frecuentes las filmaciones, las noticias relacionadas con meteoritos, con bólidos que son visibles, que son filmados. Antes obviamente pasaban por nuestros cielos, entraban en nuestro y a veces hasta chocaban con la Tierra, pero no quedaban muchas evidencias. Ahora sí, ¿no? Son muy espectaculares y hay una sensación de hasta cierto punto de inquietud, aunque después los astrónomos, los científicos en general nos intenten tranquilizar, ¿no? Pero este en concreto normalizarlo, ¿no? Normalizarlo, sí. Normal es, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que hemos vivido un poco ajenos a la frecuencia y a los riesgos que también hay, que no hay que despreciarlos, ¿no? Pero mira qué espectacular esto, ¿no? Agüita, ¿eh? Sí, además podemos tender a pensar que son piedras enormes, ¿no? Gigantescas. La verdad es que son relativamente pequeñas, ¿no? La mayoría de las estrellas fugaces que vemos en los cielos prácticamente son granos de arena, ¿no? Esto obviamente era un poco mayor. Casi nada de esto llega a la Tierra, es decir, proporcionalmente lo habitual es que si caen sobre nuestro planeta, logran traspasar la atmósfera, caigan en el océano y cuando alcanzan tierra pues son pocos kilos, ¿no? Pero de vez en cuando se dan incidentes, ¿no? Hace 10 años, en 2013, 2014, hubo un incidente en Rusia muy potente, también filmado, y causó daño por la onda expansiva, ¿no? Como 1.400 personas pidieron asistencia sanitaria. Y en Rusia también, pues hacia el año 1909, el expediente de Tunguska, ¿no? El incidente de Tunguska, que tampoco tocó tierra, pero la explosión fue relativamente cercana y arrasó una extensión gigantesca, ¿no? Por la onda expansiva, por el fuego. Claro, ¿hay que inquietarse? Bueno, yo diría que hay que tenerlo en cuenta y de hecho hay planes de contingencia para cuando se detectan con tiempo este tipo de objetos amenazantes, pues intentar hacer algo contra ellos, ¿no? Pero la verdad es que esto no tiene peligro, es un espectáculo muy llamativo y bueno, si hacemos proporcional la espectacularidad del fenómeno a pedir un deseo, que es lo que habitualmente hacemos, pues pidan lo que quieran cuando vean algo así, de los grandes, ¿no? Pidan lo que quieran y de los grandes, como tú dices. Y toda esa inquietud se genera actualmente a pesar de toda la información de la que disponemos. Imagínate cómo era en el pasado, que claro, se le atribuían incluso pues poderes mágicos, a veces con connotaciones negativas, ¿no? La mayoría de las veces estos acontecimientos en el pasado tenían una lectura sobrenatural, es decir, eran el anuncio de un presagio, generalmente negativo, o incluso de algún acontecimiento que escoraba a favor de un bando una batalla, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto se interpretaban de esa manera, eran impredecibles, esto es impredecible. No es lo mismo que un eclipse, que cuando le coges el truquillo y conoces los ciclos, pues puedes instrumentalizarlo a tu favor, en el pasado sobre todo, y decir, por ejemplo, si no hacen caso al faraón, se va a oscurecer el cielo, ¿no? Y eso era, bueno, un manejo de la astronomía. Claro, efectivamente, ¿no? Pero en este caso no, ¿no? Pero se interpretaban de esa forma. Y cuando caían a tierra y se encontraban los restos, por ejemplo, la piedra meteorítica, pues se le daba un significado sagrado. Por ejemplo, no olvidemos, aunque no estaba en el guión, que Tutankamón tenía un pectoral y un puñal con piedra meteorítica a la que se le atribuían unas cualidades especiales. Y no es el único caso, ¿eh? Bueno, hablamos de aspectos de cuestiones sobrenaturales. ¿La Iglesia en esto se ha actualizado? ¿Por qué? Sí, la semana pasada, el pasado viernes, pues publicaron un documento donde actualizan las normas que a ellos les van a permitir evaluar lo que se considera sobrenatural, es decir, apariciones marianas, imágenes que tienen algún tipo de fenómeno como el sangrado sobrenatural, curaciones milagrosas, fuentes milagrosas y todo este tipo de cosas, ¿no? Estamos viendo un fragmento, ¿no? de esa conferencia de prensa que fue muy seguida, evidentemente el pronunciamiento de una institución que gobierna teóricamente el destino espiritual de 1.400.000 millones de personas en todo el mundo, algunos más licenciosos que otros, otros más activos, ¿no? Pues no pasa desapercibido. Bueno, ¿qué es lo que, el resumen de todo esto, Marta, que van a ser un poco más livianos con respecto
a cómo etiquetan lo sobrenatural. Por ejemplo, no van a declarar nada sobrenatural. Y esto es una novedad porque hasta la fecha sí que declaraban cosas, pero son conscientes del avance de la ciencia, del conocimiento, y entonces la declaración más fuerte, el top 10, es que tiene indicios de intervención del Espíritu Santo y que el obispo puede autorizar, fomentar el culto porque no entra en contradicción con los parámetros que rigen la Iglesia Católica, la teología, la doctrina cristiana, ¿no? Ese digamos que es el top 10. A partir de ahí pues hay una escala donde sí, se perciben indicios, pero hay cierta contradicción, entonces se alienta a los obispos y a los clérigos en general a que no potencien el culto, y va descendiendo poco a poco hasta la última clasificación, donde obviamente han detectado que hay un fraude, que puede haber una patología por parte de quienes comunican esta información, que hay intereses por crear un grupo de control tipo sectario o intereses económicos, y entonces ahí evidentemente se le pide al obispo de la zona que intervenga pues negando el carácter sobrenatural de los asuntos, pero nunca afirmando. Es curioso este detalle, ¿no? Bueno, acabamos de pasar, se está celebrando el Festival de Cannes. Estamos ahí, en Francia, estamos ahí. Sí. Y además ha habido un documental, una película que también se ha referido sobre todo al fenómeno OVNI. Sí, la relación del fenómeno OVNI con el Vaticano, o el Vaticano con el fenómeno OVNI. Bueno, hay que considerar que el Vaticano tiene un observatorio con sede en una ciudad italiana y con una segunda sede en Arizona. Por una cuestión de espacio, el Vaticano es muy pequeño para tener telescopios. Es una institución capitaneada y donde los científicos son jesuitas, pero todos son científicos doctorados y se dedican a la investigación astronómica pura y dura. No sé si quieren ver a Dios a través de los telescopios o evidencias de ello, o conocer desde el punto de vista de la ciencia lo que se puede aportar al conocimiento del universo, ¿no? Aparte de ese observatorio astronómico, astronomía pura y dura, tenemos el interés del Vaticano por los ovnis, por el fenómeno ovni, ¿no? Y hay una película que se estrena en estos días, hasta el viernes hay tiempo de que se estrene en Cannes, sobre la ufología, es decir, sobre el interés en el tema ovni, que es una cosa conectada, pero no es exactamente lo mismo que el enfoque astronómico. No es del todo habitual ver esta temática en un festival como Cannes, ¿no? No, yo creo que la potencia está en que es un documento que analiza el aspecto del Vaticano, ¿no? Y entonces eso genera controversia, interés, y bueno, ¿qué tenemos con el Vaticano y los ovnis? Bueno, siempre ha habido interés por ese fenómeno, como por cualquier otro fenómeno misterioso o potencialmente sobrenatural. Entonces, en este documental, en esta película, intervienen diferentes investigadores, dan opiniones al respecto, pero no olvidemos que hace un año David Grush, el ex agente de inteligencia que declaró en el Congreso de los Estados Unidos bajo juramento en esas comisiones de investigación OVNI, contó una historia muy peculiar, y es que Mussolini en la Segunda Guerra Mundial había capturado una aeronave de estas, ¿no? Mucho antes que ese incidente de Roswell, que es mucho más popular, ¿no? Lo tuvo custodiado en una base secreta 5 años, y según este agente de información Grush, el Vaticano, Pío XII, medió al acabar la guerra con los servicios secretos de Estados Unidos para que trasladasen ese ovni, ese platillo volante, lo trasladasen hasta Estados Unidos. Con lo cual vemos una conexión muy directa ya entre servicios de inteligencia, ovnis recuperados, Vaticano. Sea verdad o no, es una historia que está circulando desde hace un año con mucha fuerza, ¿no? O sea que no parece pecata minuta, ¿no?, este asunto, ¿no? Bueno, y a quien le haya llamado la atención, pues ya pronto seguro vamos a poder ver ese documental que se estrena estos días, como decimos en Cannes. José Gregorio, nos vemos de nuevo la próxima semana. Nos encontramos la próxima semana nuevamente aquí en este gabinete, Marta, gracias.